Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Rojas Soberano, soy militante de Morena desde el año 2015. Actualmente milito en el colectivo Transformación y provengo de la alcaldía Gustavo Madero. Mi historia en lo que ha sido la Cuarta Transformación, lo que ha sido Morena, respecto desde muy pequeño, mi papá ha sido siempre obradorista, un obradorista recalcitrante, me llevaba desde pequeño ahí a las manifestaciones de Andrés Manuel en 2006, ahí en lo que eran los mítines nos tocó quedarnos a ambos en lo que fue este mitin de reforma, cuando fue la protesta contra el fraude electoral en 2006, y desde entonces fui tomando una formación de izquierda en la universidad. También profesores míos como Héctor Alejandro Quintanar fueron también influyentes para mí para involucrarme aquí. Marat Boraños también, quien soy secretario del Trabajo, también fue uno de los profesores que se involucró en esa formación y en esa cuestión para que fuera atractivo para mí Morena. Y posteriormente empecé a militar en el colectivo de Transformación, que es un colectivo de juventudes de la Gustavo Madero, en el cual también están militando desde diversos espacios de izquierda y que inciden políticamente y socialmente en la alcaldía. Comencé esta circunstancia a través del trabajo en el Senado de la República con la primera senadora afromexicana, María Celeste Sánchez, y a través de lo cual me he estado involucrando en esta circunstancia con los pueblos afromexicanos principalmente. He estado involucrado en la organización y en la cuestión de comunicación de los encuentros de pueblos negros, de difusión, y ha sido bastante gratificante para mí y de bastante aprendizaje conocer estas comunidades y pueblos afromexicanos en todo lo que ha sido el país. Me parece correcto el tema de que los pueblos afromexicanos han sido olvidados porque desde hace muchos años en los gobiernos neoliberales ni siquiera se volteaba a ver a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Y cuando de repente empiezan a dar esta visibilidad, esta notoriedad política y social, también de repente los pueblos afromexicanos los habían tenido olvidados. Y hay una exigencia también de visibilidad histórica, de reparaciones políticas y sociales que a lo largo de los años no se habían dado, y se empiezan a involucrar también en esta circunstancia, y ya no solamente es en la discusión, en la conversación, hablar de pueblos indígenas en México, sino también de pueblos afromexicanos. Creo que esto ha hecho muy bien la Cuarta Transformación, a través de políticas públicas, de medidas sociales. Yo creo que un ejemplo de esto es la reforma al artículo 2 de la Constitución Política, que también reconoce los derechos políticos y a las personas afromexicanas como sujetos de derechos. Entonces, es una cuestión importante. Sin embargo, no en todos los estados aún todavía se ha dado este reconocimiento de los pueblos afromexicanos o afrodescendientes dentro de sus constituciones. Uno de esos ejemplos es Michoacán, que por cierto este año tendrá el 26º Encuentro de Pueblos Negros. Claro, me parece correcta esta afirmación de que ha habido una negación del racismo en nuestro país. En México se piensa muchas veces que no somos racistas, aun cuando en efecto se han llevado a cabo conductas y acciones que conducen a estos flagelos, ¿no? Me parece que efectivamente ha sido muy lento este cambio de reconocimiento, y ha aportado bastante que el presidente en estas gritos que hacía siempre el 15 de septiembre decía que muera el racismo, ¿no? O sea, eso también te habla de que tuvimos un presidente antirracista en López Obrador. Creo que ha faltado todavía más en estas circunstancias, porque aún hay cuestiones en el racismo que no se están queriendo ver, como es la falta de visibilidad. Cuando invisibilizas a una población, creo que todavía en el ámbito institucional se está dando bastante esta circunstancia con los pueblos afromexicanos, porque aún en esta conversación seguimos hablando muchas veces de pueblos indígenas e invisibilizamos a los afromexicanos. En esta circunstancia había una denuncia que tenía el pueblo afromexicano, los pueblos afromexicanos, en torno a lo que está pasando con la reforma que mencionaba, al artículo 2 constitucional, en el cual el Comité Técnico del INPI había dejado de fuera a las poblaciones afromexicanas de la ley general de esta misma reforma. Entonces, se está tratando de ver cómo hacer hacia afuera a los pueblos afromexicanos. Y yo creo que también en el sentido institucional, lo que deben de comprender las instituciones públicas del Estado en estos tiempos de transformación
es que no se puede ver a los pueblos afromexicanos o echarlos en el mismo costal que los pueblos indígenas. Tienen también sus demandas propias, tienen también sus luchas y sus causas y exigen también esa atención propia y autónoma, no dentro de los pueblos indígenas y atendamos primero a los indígenas y las causas y luchas de los indígenas son las mismas, no. Entonces, creo que esto también debe de entenderse desde las instituciones y creo que también debe haber un panorama más amplio. Quisiera dar un ejemplo con lo que está pasando en la Ciudad de México, los colectivos y organizaciones afromexicanos de la Ciudad de México, porque muchas veces también se piensa en este racismo de invisibilidad que solamente existen negros o afromexicanos en las costas, aun cuando son el 2.5% de la población nacional y en la Ciudad de México hay una alta población afromexicana. Y en otras urbes también hay mucha población afromexicana. Bueno, pues la población afromexicana de la Ciudad de México, que está distribuida en colectivos, organizada en distintas células de organización, pues se empezó a organizar y a poner de acuerdo para hacer un encuentro en el marco de lo que fue en enero, el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Lo hicieron en conjunto con CEPI y fue a propósito también de exigir a los diputados locales que se apruebe también que en esto de lo que es la Secretaría de Pueblos Indígenas sea la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para que sea una CEPIA y haya también un presupuesto contemplado para las poblaciones afrodescendientes de la Ciudad de México. El tema del colectivo ha sido muy noble para poder ligarlo con la lucha antirracista, porque caben muchas luchas de izquierda dentro de una lucha colectiva cuando te encuentras con jóvenes que están desde diversas trincheras en el tema de la lucha del feminismo, de la diversidad sexual, del medio ambiente, de la defensa de los derechos de los animales, y donde también entra también el sentido de los pueblos originarios y afromexicanos y la lucha antirracista. Con ellos hemos ligado varias actividades en torno a la visibilidad. Hicimos una colecta de libros para la Afrouniversidad que se va a inaugurar, si va a tener su primer semestre a partir de septiembre de este año en Oaxaca. Es un logro muy importante que va a ser una universidad para personas afrodescendientes, que muchas veces también esto ha pasado con las universidades, que no hay una cuota para personas afrodescendientes, inclusive para las becas, ya no hablemos para el acceso, para las becas. Y esta universidad va a estar enfocada solamente en estas personas, en dar contenidos antirracistas, en dar materias que estén apegadas a las comunidades y que sirvan con carreras para estas personas. Entonces hicimos una colecta de libros para la biblioteca de esta Afrouniversidad. Igualmente hemos atendido el tema de la migración con las personas que están en situación de movilidad humana, apenas a personas que estaban por aquí en el campamento migrante de Giordano Bruno. También estuvimos haciendo para el pasado 30 de abril una colecta de juguetes que se realizó para ellos. Entonces hemos ido hilvanando el mismo tema, hicimos un foro sobre esta reforma al segundo artículo. Las actividades han sido varias y diversas. También nos hemos apoyado en organizaciones de la sociedad civil como Afrodescendencias MX, Investigación e Incidencia, que nos ha apoyado también en este sentido. Entonces sí ha sido una actividad bastante nutrida. Mientras en el mundo hay un avance de la ultraderecha que conlleva también un racismo en el cual se está atacando bastante a las personas en situación de movilidad humana, también donde entra este tema racista por el color de piel, pues en México yo creo que también hubo esta circunstancia, porque cuando empezaron a llegar las caravanas migrantes de Centroamérica, el mismo mexicano fue parte de esta conducta de exclusión, de racismo. Me acuerdo que había bastantes reclamos en el campamento justamente que está aquí cerca, Giordano Bruno, que las mismas personas de la localidad no los querían y los rechazaban. Nosotros íbamos entregando los juguetes y nos decían así como si fuera, un señor se nos acerca y era una expresión como si fueran perritos de la calle, ¿no? No les den de comer, no les den juguetes porque si no, no se van a ir, ¿no? Entonces, sí era un tema de que todavía el racismo, este racismo que todavía la población mexicana tiene muy inmerso y muchas veces no lo reconoce, porque curiosamente sí se indignan cuando Trump es racista con nuestros patriotas en Estados Unidos, pero cuando llegan población en situación de movilidad humana de Centroamérica, se portan de la misma manera o hasta peores,
y esa circunstancia no la reconocen o no la ven o prefieren ver hacia otro lado que reconocer ese racismo o que pensar que esa persona que viene de Centroamérica de una situación de movilidad humana buscar una mejor condición de vida, igual que lo hacen nuestros patriotas yendo a Estados Unidos, es la misma condición, es la misma situación. Y para ellos parecía que hay migrantes de primera y migrantes de segunda, de acuerdo al color de la piel, de acuerdo al país en el que vienen. Eso también es racismo. Y no reconocerlo es una cuestión peligrosa. Creo que esto de la evaluación de las personas, de cómo pueden aportar a considerar sus actitudes en el sentido de si son racistas o no, de cómo pueden aportar a la visibilidad, pasa por un tema de construcción, de irlo pensando también en la forma en la que piensas, en lo que dices, en lo que actúas, e ir cotidianamente poco a poco, ¿no? Si a lo mejor de repente haces un comentario que va por un sentido racista, detenerte un segundo y pensar, creo que lo que dije fue racista, ¿no? O en un término también de empezar a ver la visibilidad, ¿no? La presidenta hace mucho este ejercicio con el tema de presidenta con A, ¿no? Que por mucho tiempo también la quisieron mencionar como presidente, que, hablando de ese tema, pero digamos, lo que no se habla, lo que no se menciona no existe. Me acuerdo ahora que fue la discusión de esto de la reforma de los pueblos originarios en la Cámara de Diputados, un diputado de Movimiento Ciudadano que había entrado por la acción afirmativa afromexicana, mencionando que no eran afromexicanos, que solamente eran mexicanos, que este sentido nada más era un tema de una construcción colonialista. Pero no es un tema de agregar prefijos de afromexicanos, asiático-mexicanos, no es un prefijo hecho de a gratis. Lo que no se menciona no existe, lo vuelvo a repetir, porque es importante también darle un sentido de nombrar las cosas, de nombrar a las personas, de nombrar lo que existe. Y si no lo hacemos, también caemos en esta invisibilidad. Entonces, también a la próxima que comentemos en el sentido de pueblos originarios, que nos refiramos a los pueblos indígenas, hagamos también mención de los pueblos afromexicanos, que también son pueblos que están desde el origen de nuestro país, que han estado también sufriendo bastantes flagelos a lo largo de la historia de la humanidad y que también merecen una visibilidad, un foco de atención y una atención propia en cuanto a las políticas públicas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Rojas Soberano. Soy militante de Morena, integrante del colectivo Transformación. Les invito a ver la siguiente entrevista y a que no se pierdan las y los contenidos que tienen en la 4TV. Muchas gracias.